buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de psicoanálisis que pretendemos cada mes pues, acercarnos un poco a esta teoría científica maravillosa que ha venido a tocar todas las facetas y tanto el arte como la salud mental, todo del ser humano, y aprender a conocernos, ¿no? Porque sobre todo ha suscitado interés esta charla, porque claro, lo que vamos a hablar es de los secretos de nuestra verdadera personalidad, y lo pongo entre comillas porque, claro, uno lo que cree uno de sí mismo no es. Somos unos grandes desconocidos. Y bueno, quien no me conozca, me presento porque veo caras conocidas de personas que soléis venir a la charla, que participáis también, y otras personas que habéis venido también a este encuentro, que me alegra que seamos también nuevas personas y que aportemos también en estos espacios, porque es muy importante el diálogo, hablar. Voy a dar una breve introducción, pero también me gustaría que eso me participarais. Yo me presento, soy Laura López, soy psicóloga colegiada y bueno, yo empecé estudiando psicología en la Universidad de Málaga y bueno, mi rama era cognitivo-conductual, ¿no? Que es la que se estudia en la universidad. Pero luego, pues, yo soy muy inquieta, ¿no? Me gusta, pues bueno, saber el porqué de las cosas, ¿no? Y una cosa te lleva a la otra, y por circunstancias también personales de mi entorno, pues ya empecé a leer textos, ¿no? Y a interesarme en el psicoanálisis porque de alguna manera me daba respuestas que antes no abarcaban la complejidad del ser humano, ¿no? Entonces, claro, en el título partíamos de una pregunta, es que si consideramos que la mente es caprichosa o intrigante, ¿no? Porque a todos los que estamos aquí nos ha pasado alguna vez en actos de nuestra vida cotidiana, que claro, a veces uno llega a la casa de alguien que conoce hace mucho tiempo, va a tocar el timbre y no se acuerda de ese piso. Y dice, ¿cómo es posible si siempre voy y hoy precisamente no me acuerdo? ¿No? O por ejemplo, de repente te viene una canción, la repites constantemente, se te graba la melodía o tarareas una frase y tampoco sabemos por qué, ¿no? Como algo insistente. O por ejemplo, ¿cómo explicar, por ejemplo, cuando tú tienes intención de hacer algo y llegas a una habitación y dices, ¿yo qué he venido a hacer aquí? ¿No? Son cosas cotidianas que nos pasan a todos, olvidos importantes de cosas que supuestamente son importantes para ti en ese día y que de repente llegas y dices, uy, me he olvidado de tal cosa, ¿cómo es posible? Entonces ahí podemos caer en el riesgo, y lo señalo porque me llamó la atención después de anuncios publicitarios que hablaban de un deterioro cognitivo, de tomar cierta medicación para fortalecer la memoria. Y claro, hay que tener cuidado, porque ya el psicoanálisis nos habla de esa complejidad del ser humano y que no olvidamos cualquier cosa, está relacionado con nuestros procesos inconscientes. Es decir, no tiene que ver con un deterioro cognitivo, tiene que ver con nuestros deseos, con conflictos que hay en la persona que se escenifican en forma de olvido. Ese olvido tiene una relación afectiva con algo que yo rechazo de mí, y que ese olvido es un acto totalmente con un sentido, pero tiene un sentido después de la interpretación psicoanalítica, como los sueños, ¿no? Porque Freud en 1900 produjo, a través de los textos de la interpretación de los sueños, produjo la teoría del inconsciente, que viene a decirnos que ese que soy no es lo que mi conciencia dice, ¿no? Hay en nosotros una parte desconocida, por así decirlo, y que se ve en esos lapsus, en los olvidos, en los chistes, ¿no? En ese doble sentido, donde mostramos algo que está reprimido y que aparece en los chistes, también en los sueños, en los síntomas. Freud descubrió que el cuerpo habla, que los síntomas tienen un significado. Recientemente leí una película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hablaba de la época de Charcot, donde estudió Freud, de cómo había cierta sintomatología sobre todo las mujeres histéricas, ¿no? Que había personas que las relegaban a tratamientos hidroterápicos o la relegaban al psiquiátrico, ¿no? Y era como
una descripción de ciertas enfermedades que no se entendían y que Freud vino a indicar que nuestro aparato psíquico es el mismo para todos. El mismo mecanismo es para que se te olvide algo, para producir un delirio, que para producir un sueño. Nos vino a traer una normalidad, a decirnos que nuestro aparato psíquico tiene los mismos elementos, los mismos mecanismos funcionan para todos, tanto para los sanos como para los enfermos. Entonces, nos abre la mente, ¿no? Y ahí, claro, quiso extraer esa significación tan importante, porque él lo estaba estudiando en su paciente y lo quiso generalizar a todo el mundo para descubrir cómo funciona nuestra mente. Y ahí nos habló de los sueños, porque todos soñamos. Y en los sueños se van a expresar todos nuestros deseos reprimidos, pero disfrazados. Porque nuestra conciencia, como nos constituimos con una moral, no queremos saber nada de ciertos aspectos de nosotros. Entonces, a través de los sueños, ¿cómo se deforma todo eso? Pero claro, también nos habló de un texto muy interesante que es Psicopatología de la vida cotidiana. Y ahí nos decía que olvidamos nombres, tenemos lapsus, olvidos, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, quiere decir algo y de repente empiezas a hablar y dices todo lo contrario a lo que tenías pensado decir, no es casualidad, sino que ahí habla una verdad, se ha manifestado en ti y se ha producido ese lapsus. Es decir, que no es casualidad, no es que uno esté fatigado, no es que uno tenga un deterioro cognitivo, no, muchas veces no aparece cualquier cosa, ¿no? Es decir, no decimos cualquier cosa porque estemos fatigados. Puede facilitar esa cuestión que nos pase, pero utilizamos el cansancio y la fatiga, pero no podemos explicarlo por la casualidad. Es como si uno fuera por la calle y fuera por un sitio oscuro y un sitio que no hubiera mucha gente y le robaran. Y llega a la comisaría y dice, mire, es que la oscuridad y la poca gente que había en el sitio me ha robado. No, te ha robado una persona facilitada por esas circunstancias. Entonces esto es igual, facilitado por las circunstancias de la fatiga, etcétera, ha aparecido un lapsus, un olvido, etcétera. Pero habla de mí, ¿no? Para que entendamos también esto, claro, tenemos que tener en cuenta, porque venimos a hablar del psicoanálisis que nos viene a decir que en todas las personas hay procesos inconscientes. Es decir, hay aspectos de mí que desconozco y que se van a manifestar en nuestra vida cotidiana. Y hay una cosa, a ver, uno cree que las cosas son de una manera, uno cree que la realidad es de una manera, nos dejamos llevar por los sentidos, nos creemos que las cosas son de una manera determinada, y el psicoanálisis viene a decirnos que no, que la conciencia, lo que vemos, lo que sentimos, es solamente un órgano perceptivo. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando nos asomamos a la ventana y creemos que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Viene la teoría y nos dice, no, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es la Tierra la que está girando alrededor del Sol. Pero aparentemente, si nos dejamos llevar por los sentidos, creemos una cosa que no es, ¿no? Y también en las relaciones, en nuestra vida, también esto acontece en la vida cotidiana. Uno tiene una percepción de las cosas que luego viene a decir en la ciencia que no nos podemos dejar llevar por nuestros sentidos porque nuestros sentidos nos engañan. Entonces, para que entendamos cómo es nuestra mente, ¿no? Y esto que os digo de esa división que hay en nosotros, de esa parte perceptiva, ¿no? La conciencia y el inconsciente, es para que entendamos que el ser humano no viene hecho, el ser humano se va a ir haciendo conforme a que venimos como un cántaro vacío, tenemos una posibilidad humana, pero a ser humanos civilizados tenemos que acceder. Todos vemos en los niños pequeños la educación que hay que llevar a cabo para moldear, para ayudarles, ¿no? a renunciar a ciertas tendencias, ¿no? De su narcisismo, de la hostilidad hacia los hermanitos, ¿no? De ese deseo hacia la madre, ¿no? Hay que civilizarlos para que puedan acceder a la civilización. Entonces, os lo digo esta situación porque es interesante, porque ahí es donde se va a formar nuestro aparato psíquico. Nuestro aparato psíquico se va a formar a partir de esa situación que pasamos todos los seres humanos, que es de convertirnos, humanizarnos a través de esa experiencia, de esas relaciones primeras que son los padres, y ahí va a ocurrir una represión primera, es decir, todos esos deseos que se forjan y esas relaciones afectivas que se forjan en el seno de la familia,
donde va a aparecer el hermanito y los niños pues se ponen celosos. Luego esos celos también forman parte de toda nuestra humanidad, ¿no? Los celos, la hostilidad, el amor, el deseo. Va a haber una represión primera que ahí se va a forjar nuestro inconsciente y va a haber deseos reprimidos en nosotros de los que no queremos saber nada, que se van a manifestar en nosotros. Claro, vemos en la educación cuando el niño va a meter los dedos en el enchufe, el adulto le dice que no, ¿no? Y ahí vemos que se va interiorizando en nosotros lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Pero en todos nosotros está ese ser primitivo, por así decirlo, ¿no? El primitivo es el que quiere las cosas ya, ¿no? El que, digamos, esa especie de libertad que en realidad no es libertad, ¿no? Libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana, hay que domesticar todo eso para poder producir una civilización en nosotros, convivir con los demás. Entonces se establece en nosotros ese sistema moral, ¿no? Lo que nos va a decir esa vocecita interior, que nos va a decir lo que está bien, lo que está mal. Pero claro, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que hay veces que uno tiene una moral muy exigente, que es ese policía interior, ¿no? Esa moral que es heredada de esas relaciones de nuestros padres, ¿no? De esa autoridad que se va a instaurar en nosotros. Y a veces uno tiene una moral muy exigente y se impide satisfacciones o ciertas tendencias que muchas veces son acalladas. ¿Por qué os digo esto? Porque en nosotros hay una parte que censura nuestros propios deseos. Porque si vemos el primitivo cuando quiere algo le pega al otro y se lo quita, ¿no? Cuando desea algo que no debe, lo coge y se lo lleva. Ha habido años de civilización en la que nos hemos ido transformando, ¿no? Y ahora está muy mal visto, ¿no? Bueno, existen las guerras, ¿no? Y las situaciones conflictivas, pero que tienen que ver con esto, con ese primitivo que hay en mí, con esos deseos reprimidos que están y actúan en mí y que se disfrazan en nuestra realidad. ¿Y de qué manera se disfrazan en nuestra realidad? Por ejemplo, en esto de los olvidos que os digo. Para que veamos un ejemplo, había un señor que tenía relaciones comerciales con otro señor y resulta que a él le gustaba mucho una señorita, ¿no? Estaba enamorado de una chica. Y esta chica, al final acabó enamorándose de esa persona que él conocía y con la que tenía relaciones comerciales de siempre, ¿no? Pues resulta que cada vez que iba a escribir una carta a esta persona o que se tenía que dirigir a él, su nombre se le olvidaba por completo, ¿no? Ahí, en ese acto, estaba hablando de una hostilidad, de algo que uno no quería saber de ese nombre, porque claro, le había quitado, entre comillas, ¿no?, la persona, la mujer que él amaba. Entonces es como un rechazo. ¿Qué quiere esto decir? Que nuestro aparato psíquico, digamos que se rige por el principio del placer. Es decir, lo que a nosotros vamos a negar, lo que nos chirría de alguna manera, lo que negamos, lo que nos produce dolor, lo que es displacentero para nosotros, vamos a tender a rechazarlo. Y claro, esto es muy interesante, porque aquí lo hemos visto en este olvido de nombre, ¿no? No se acuerda del nombre no porque sea despistado, no porque tenga mala memoria, no porque tenga un deterioro cognitivo, no, es porque hay una situación afectiva que le ha hecho rechazar esa situación. Y esto es interesante porque incluso para muchas cosas que nos pasan de la vida cotidiana, hay personas que le ocurre algo en su vida en un mes, por ejemplo, determinado, y se olvidan de todo lo que ha acontecido en ese mes o incluso en ese año. Es decir, es el mecanismo de la represión. Lo que uno no tolera es como si lo apartara de la conciencia, pero eso genera ramificaciones en nosotros y nos va limitando nuestra vida. Es para que entendamos que eso, el olvido, los lazos, van a hablar de deseos reprimidos en nosotros que se manifiestan así, en ese acto que está hablando de una verdad nuestra. También hay otro caso de una señora que le regala un libro a su marido y tenía unas relaciones ahí en ese momento un poco distantes, ¿no? Se encontraban mal el uno con el otro y inexplicablemente no había manera de encontrar el libro, no lo encontraba. Entonces, claro, a veces también nos pasa todos estos actos cotidianos, ¿no? De cosas que uno deja en un sitio y tú dices que no sé dónde lo he puesto. Y a veces tiene que venir otra persona a buscarlo porque hay algo
que me impide encontrar esa cosa. Pues en este caso fue muy interesante porque llegó la ocasión en la que la madre de este hombre se puso enferma y ella pues fue muy cuidadosa con la señora, ¿no? Fue a cuidarla. Y fijaros qué curioso que después de que se transformara la relación, ¿no? Y que él viera a su mujer con otro ojo, como automáticamente entró en el escritorio y abrió el cajón, uno de los cajones del escritorio, y ahí estaba el libro, ¿no? Es decir, que en todos nuestros actos siempre va a haber una parte de nosotros desconocida que va a hablar, nuestra verdad siempre va a salir de alguna manera. Lo que pasa que, claro, viene el psicoanálisis a ayudarnos, a desvelarnos que esos aspectos de nosotros, hay una verdad en nosotros que siempre va a hablar, a través de los olvidos, los lapsus, los sueños, porque hay una parte de nosotros muy desconocida y que habla de nuestros deseos reprimidos, de nuestra hostilidad hacia la otra persona, de cosas deseos que no queremos saber para nada de ellos, pero que a través de ese mecanismo de la represión lo vamos a transformar en síntomas o lapsus, en olvido, ¿no? Dependiendo de cómo nuestra mente, pues, de esos mecanismos que nosotros resolvamos. Entonces, la diferencia entre unas personas y otras, porque somos semejantes y diferentes, es la manera de reaccionar ante nuestros conflictos. Porque claro, el yo tiene que lidiar, nuestra persona tiene que lidiar con la realidad y con esos deseos, que son esos deseos primitivos que están en nosotros, y nuestro yo tiene que lidiar con lo que es conveniente y con esas tendencias que hay en nosotros. Entonces, a veces se resuelven en forma de enfermedad, en forma de síntomas. Los síntomas son como una deformación, tienen un significado y tienen que ver con ese conflicto que tiene la persona entre sus deseos, la moral, la realidad. Pues claro, la cultura viene a coartarnos, ¿no? A decirnos que hay deseos que no son convenientes realizarlos, ¿no? Vemos en la labor de la educación de los niños cómo tenemos que enseñarles, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es conveniente y lo que no. Pero a veces la persona tiene una moral muy represora y ciertos deseos que acontecen con otras personas o hostilidad que uno no puede reconocer de sí mismo, aparece transformado. Y os voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Claro, porque en clínica vemos, ¿no? Cuando una persona pues acude al psicoanalista, ¿no? Ahí es donde se va a ir descubriendo la verdad que acontece en esa persona, ¿no? De por qué le pasa lo que le pasa, en esos actos de la vida cotidiana, en su discurso, en lo que va diciendo, cómo va a ir generando su vida. Y a veces vemos que muchas veces problemas que hay en el desarrollo personal, en el desarrollo laboral, tienen que ver muchas veces con hostilidades hacia personas cercanas. Entonces, a veces esa lectura que hacemos de esa realidad de la persona habla de otras cosas de fondo que están sobredeterminando y dirigiendo la vida de esa persona. Pero claro, si yo me beneficio, también voy a beneficiar a otros, y a veces lo que guía son los sentimientos hostiles. Pues muchas veces vemos en las relaciones, ¿no? con otras personas, como a veces a uno se le olvida algo y a través de ese olvido uno está hablando de una hostilidad que tiene instalada con esa persona y que a través de ese olvido se está manifestando en uno. Es que a veces es como si no pudiéramos poner palabras, simbolizar aspectos que nos pasan con las relaciones y con nosotros mismos, pero que en esa lectura psicoanalítica pues vamos a transformar esa posición que tenemos de relacionarnos con la realidad, con nosotros mismos y con la manera de reaccionar, ¿no? ante las cosas que nos pasan. Claro, porque lo que demandamos es la expresión de nuestros deseos. Necesitamos expresarnos. Nuestros deseos necesitan manifestarse de una manera o de otra, ¿no? Y claro, es interesante porque si lo comparamos, por ejemplo, con la dictadura, ¿no? Esa parte de nosotros que decimos, cuando hay una época de dictadura y hay alguien que nos reprime, ¿no? Que nos dice que esto no se puede hacer, ¿no? Que esto no se puede decir, pues claro, muchas veces podemos encarcelar a esa persona, pero esa persona va a seguir manifestándose a través de ciertas grietas, a través de ciertas salidas, ¿no? Como decimos, los lapsus, los olvidos. Uno puede reprimir ciertos aspectos de uno,
pero al final va a salir por otro lado, en forma de lapsus, de síntoma, de olvido, de decir una palabra en lugar de otra. Ahí se va a manifestar esa verdad nuestra, que aunque la queramos silenciar, ese deseo va a seguir manifestándose. Y claro, también es interesante el tema de la memoria, ¿no? Por ejemplo, pues claro, nuestros recuerdos están sometidos también a influencias exteriores y también a influencias interiores. Porque si yo os preguntara algo que recordáis de vuestro pasado, siempre los recuerdos van a estar transformados por nuestra moral. Uno va a recordar lo que le conviene, ¿no? Y uno va a transformar esa escena a favor de uno. O hay cosas que uno no quiere saber de esa situación y es como si las recortara. Es decir, que vamos a recordar y vamos a mirar las cosas conforme a nuestra manera de pensar. Nuestra mirada ya está bañada por nuestra moral, por unas gafas que tenemos de un color que habla de nosotros, ¿no? Por ejemplo, los recuerdos, si preguntamos qué es lo que recordáis cuando hace más años, cuando éramos más pequeños, seguramente nos daremos cuenta que muchas veces nos acordamos de cosas que son súper triviales, que no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Te acuerdas de una escena que te pasó no sé qué, y claro, esa escena para ti no representa nada. Entonces, claro, decimos, ¿de qué nos acordamos? De lo que es importante para nosotros, para que veamos cómo funciona nuestra memoria, ¿no? No nos acordamos de lo importante. Muchas veces reprimimos lo importante, lo que es doloroso, lo que es afectivo para nosotros, que no ha producido una huella. Y nos acordamos de escenas que no son importantes porque esas escenas, esos recuerdos, encubren a otros que realmente sí han sido más significativos para nosotros y nos han marcado una huella. Muchas veces en las situaciones actuales hay cosas de las que uno no puede hablar porque las rechaza, pero en cambio recuerda otras escenas del pasado. Se acuerda de repente de algo, pero porque ese algo está relacionado asociativamente con algo en mi situación actual que yo no puedo elaborar con las palabras. Y que reprimo y que a través de ese recuerdo hablo de una situación actual que no puedo elaborar. Entonces, vemos que la memoria es selectiva y que muchas veces, muchas de las escenas incluso que decimos que nos acordamos, están modificadas. Si preguntamos a alguien de nuestro alrededor o que ha vivido esa misma escena, seguramente te va a decir que ha sido de manera diferente, porque tendemos a transformar las cosas según nuestra forma de pensar. Por eso sabemos desde el psicoanálisis que no existe el pasado, es decir, en el sentido de que no es lo que me pasó, sino es lo que yo digo de lo que me pasa. Por eso hay cosas que se pueden modificar, no hay que ir al pasado para transformar nada, es qué utilizo yo de eso en mi vida, ¿no? ¿Qué digo de eso que me pasó? No es lo que me pasó, es lo que digo de lo que me pasa, porque siempre hay una elaboración, nunca va a coincidir lo que me pasó con lo que digo que me pasó. Siempre va a haber una elaboración, que ahí está en juego nuestros prejuicios, la moral, etc. Entonces, claro, según cada uno en qué posición está de lo que piensa de las cosas, uno va a elaborar, por ejemplo, una ruptura, lo vemos a diario, ¿no? Va a pensar las cosas de una manera determinada según tenga una percepción de esa relación o no. Según lo que a uno le conviene, va a hablar de una cosa o de otra, ¿no? Es decir, que ya seleccionamos, ¿no? Entonces no nos importa tanto, la verdad se produce cada vez, es lo que la persona, por eso no hay diferentes puntos de vista, es la realidad que cada uno vive o la que cada uno siente o percibe. Ahí vemos que ahí podemos averiguarnos desde dónde parte uno la manera que tiene de pensar las cosas. Porque claro, nuestra forma de pensar no tiene tanto que ver con lo que digo de las cosas, sino que tiene que ver con cómo vivo. Yo puedo decir, yo deseo tal cosa y luego en mi realidad no se manifiesta eso. Entonces, claro, ahí podemos hacer una lectura que tal vez no es eso lo que uno desea, sino que tu vida la has elaborado y ese resultado, ahí vemos el deseo que guía tu vida. ¿No? Y claro, muchas veces no es cambiar de relación o cambiar de trabajo, por ejemplo, sino que muchas veces la transformación tiene que ir en uno, porque uno ha dirigido y ha producido ese tipo de vida. Entonces no es cambiar las cosas desde el exterior,
es poder transformarnos nosotros para que nos puedan pasar otras cosas. Porque tal vez hay combinaciones y formas de pensar que no puedo producir otra vida diferente, o que me hacen repetir ciertas situaciones con personas, o me hacen repetir relaciones en las que siempre está el mismo final, ¿no? Es decir, ahí nosotros, ya que hablamos de verdadera personalidad, en psicoanálisis no hablamos de personalidad, porque no hay nada ya fijado, nadie nace de una manera de ser, sino que vamos estableciendo nuestros rasgos, ¿no?, a través de otras personas. Es decir, vamos identificándonos con personas que vamos conociendo, con pensamientos que nos van transformando y van conformando nuestra manera de ser. Que claro, no es una manera de ser exactamente, ¿no? Es más sano en el ser humano ser más flexible, ¿no? Porque uno no es el mismo estando con la pareja, que estando con los amigos, que estando en una función del trabajo, ¿no? Y ahí vemos que en la capacidad de flexibilidad que uno pueda llegar a tener, ahí vemos cómo una persona es más sana que otra, ¿no? Cuando uno puede ponerse en diferentes lugares, ¿no? Pero cuando ya hablamos de algo que se repite en la persona, de ciertos rasgos, ¿no?, que uno puede decir que le pueden identificar más, hablamos como de estructura, es como un cliché, como una manera de repetir una reacción que uno tiene ante ciertos aspectos de sí mismo, de su vida, que hablan a veces de esa dificultad que uno tiene de transformarse, de transformar la realidad, porque claro, en realidad la salud y la enfermedad tienen que ver con la capacidad de aceptar la realidad y de transformarnos con ella. Claro, la realidad nos va a comandar que nos transformemos. Si seguimos como el primitivo y como el niño, claro, en el inconsciente no hay tiempo. Yo me puedo comportar como una niña de 3 años en mi realidad de ahora. Son cosas que no me convienen, que no son convenientes, pero son deseos que están ahí y que a veces la persona reacciona no de manera adaptativa o transformadora de la realidad, sino que es como si regresara a esos lugares infantiles donde uno, en lugar de hablar y de transformar la realidad, lo que hace es a lo mejor fuma o come de más o reacciona cerrando la puerta a esa persona sin dialogar, ¿no? Que hay maneras de reaccionar que son más infantiles, que a uno a veces es como una seña de identidad porque no hay una madurez en esa persona, como si volviera a una forma de reaccionar infantil que ya no le conviene. Entonces, el psicoanálisis lo que te ayuda es a elaborar y a transformar esas posiciones en uno que a veces reacciona de determinadas maneras y que tiene más que ver con formas de reaccionar que ya no le sirven. Entonces es como un grado de madurez, ¿no? Entonces hemos dicho que bueno, en ese proceso de la memoria, de recordar ciertas cosas, nuestra moral va a tender a recortar ciertas cosas que nos convienen, ¿no? Somos muy complejos, ¿no? Vemos lo interesante, ¿no?, que es el ser humano, que a veces queremos simplificarlo, estamos mucho en las teorías del yo, ¿no?, donde queremos controlarlo todo, y vemos que es imposible, no podemos controlar lo que somos. Vemos que cuando uno quiere controlar lo que dice, ahí le sale un lapso, se le olvida algo, no podemos alcanzar esa complejidad que tenemos, ¿no? Y a veces esa excesiva afán de control a uno le hace pues reprimir más, ¿no? Y no tener en cuenta que hay aspectos en uno, deseos en uno que rechaza y que, como el piloto de gasolina que se enciende en el coche, ¿no?, si no sabemos que eso me está hablando de otras cosas, voy creyéndome que es casualidad o que es algo que estoy teniendo un deterioro cognitivo, ¿no? Y claro, no es eso, hablo de mis deseos inconscientes. Por ejemplo, voy a tener una cita importante, voy a bajar al parking a coger el coche y se me han olvidado las llaves. Claro, si no tengo el pensamiento psicoanalítico que me dice, ojo, cuidado, aquí pasa algo, ¿no? Ahí estoy hablando de que hay dos fuerzas contradictorias, que ahí un deseo mío se ha manifestado deformado, pero me está hablando de algo que me pasa con esa cita o alguna cuestión que ya es la persona en la que en su análisis va hablando y va elaborando y se va produciendo el inconsciente de esa persona, ¿no? Para ver que hay cosas en nosotros que se nos van a escapar siempre, porque hay aspectos desconocidos que hablan de esa contradicción de nuestros deseos, ¿no? Como al tener una cita tan importante se te van a olvidar las llaves.
algo te pasa con esa cita, ¿no? Además, son cosas también populares que la sabiduría popular todos sabemos, ¿no? Pero cuando a alguien se le olvida el cumpleaños de alguien que quiere, el otro se puede sentir súper ofendido. Pues claro, aquí está hablando también, en esos pequeños lapsos, esos pequeños olvidos, hablamos de cosas que a lo mejor tú dices, ¿cómo se me va a olvidar? Es que es imposible poner mil excusas, ¿no? Pero en realidad ahí estás hablando de que vete tú a saber, igual es una hostilidad que tienes con la persona y se la ha soltado ahí ese día, ¿no? Es decir, que hay como un doble discurso en nosotros. Hay una cosa, lo que aparentemente vemos, y otra es nuestra realidad latente, ¿no? Que nos habla de a veces esas contradicciones que hay en todas las personas y que se manifiestan así. Todos queremos ser muy buenos, pero si no quisiéramos ser tan buenos seríamos mejores, ¿no? Porque siempre va a aparecer en nosotros eso que chirría y que se manifiesta en forma de lapsus, olvido, sueño, chiste, ¿no? Ahí vamos a hablar de una verdad nuestra, ¿no? También hablábamos fuera de la charla, ¿no? Estaba hablando aquí con Isabel, ¿no? Y me parece también curioso en esta cuestión de la verdadera personalidad, cómo muchas veces en esa reacción que tenemos ante la realidad, cómo podemos apartarnos de ella y en lugar de utilizar las palabras, conversar con la otra persona, transformar la realidad, muchas veces el conflicto que tenemos es con nosotros mismos. En lugar de aceptar la realidad o transformarlo al hablar con esa persona, es como si uno se retirara de algo que no pudiera soportar de la realidad y se pone la fantasía. ¿Cuántas veces si preguntáramos, ¿no? Hiciéramos así un poco una encuesta, ¿no? Y dijéramos, ¿cuántas veces nos ha pasado que a lo mejor habéis tenido un conflicto con alguien y en realidad ese conflicto se lo ha trasladado uno a su cabeza y ha estado más peleándose con la imagen que tenía del otro que con la realidad? ¿Cuántas veces uno no se ha montado esas películas que luego al final cuando habla resulta que no es como uno pensaba, ¿no? Es decir, utilizamos ciertas situaciones para hablar de nuestras tendencias, de algo que tendemos a hacer con nuestra realidad. Entonces, claro, a veces algo que no soportamos de la realidad, la neurosis tiene que ver con eso, con secuestrarse en la fantasía, algo que no toleramos en la realidad, se forma, se aparta de esa realidad y se convierte en un ermitaño, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que los conflictos con los demás muchas veces son los conflictos que tiene uno consigo mismo, porque si no, uno va en la realidad y lo resuelve, pero es a veces secuestrando. Por ejemplo, la psicosis, ¿no? Que tiene que ver con la creación de un delirio, de algo que no puede soportar de la realidad y que genera un delirio, una realidad paralela, ¿no? Se cree Napoleón, por ejemplo, ¿no? Es decir, son estructuras psíquicas que nos van a hablar de esa dificultad de aceptar y de transformarnos con la realidad, en la que vemos ahí como hay un conflicto en la persona, ¿no? Claro, no son casualidades, son importantes actos psíquicos que tienen un sentido, ¿no? Los lapsos, los olvidos, todo eso que hablamos. Y claro, en eso que os ponía el ejemplo del niño, ¿no? De los niños pequeños, de la educación, también es interesante porque la realidad nos regimos por el principio de placer que hemos dicho, ¿no? Que es que tendemos a la mínima tensión posible, a satisfacer nuestras necesidades, pero luego, claro, luego está la realidad. Hay deseos que no se pueden llevar a cabo, que no son convenientes para la persona, ¿no? Aunque desgraciadamente se realizan en determinados lugares, ¿no? Uno no puede ir esas pulsiones infantiles, ¿no? Esa hostilidad con los hermanos por los celos, lo podemos llevar a los compañeros o al vecino, ¿no? Entonces invadirle el territorio del otro para quedarse con el territorio, ¿no? Vemos que estos son acciones que tienen que ver con ese narcisismo y con ese ser primitivo, que son tendencias agresivas y hostiles que al final pues terminan dañando invadiendo a la otra persona, ¿no? Entonces es interesante porque la realidad va a requerir que nos transformemos, que no llevemos pues esa agresividad o esa hostilidad y que podamos dialogar y transformar la realidad, ¿no? Pero muchas veces vemos que prima más esas situaciones, ¿no? Es como si fuera un niño caprichoso que coge al otro y quiere hacer del otro lo que se le antoja, ¿no? Entonces, cultivarnos más en valores, en transformar esas tendencias
están en todos nosotros, ojo, que también es interesante, porque lo vemos en los extremos de la guerra, de la invasión, pero ¿cuántas veces en nuestra pequeña vida cotidiana no invadimos al otro, le queremos imponer nuestra forma de pensar, o hacemos actos que hablan de esa hostilidad que también nos hace ser nosotros más narcisistas, no toleramos la diferencia de la otra persona, no toleramos a nadie, nos queremos apartar, ¿no? Que ahí en esas pequeñas acciones de la vida cotidiana vamos a delatar de nuestro egoísmo, de nuestras ciertas tendencias, que solemos expresar también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que hablan de esa parte desconocida de nosotros que a veces pues, se manifiesta en la realidad, que para ser seres civilizados, ¿no? Cuidar de nuestra salud, que tiene que ver también con nuestras relaciones sociales, con nuestra convivencia con los demás, tenemos que saber que se van a manifestar constantemente en nosotros, porque es un trabajo constante, todas estas tendencias infantiles, ¿no? Que todos estos deseos reprimidos, ¿no? En las relaciones más cercanas vemos también donde acontece más esa ambivalencia afectiva, donde a la vez que quiero al otro también le odio, y a veces no es tolerado, ¿no? Ese sentimiento hostil hacia el otro. Y vemos que en los actos de la vida cotidiana vemos cómo también se manifiesta toda esa situación con la relación con los demás y con uno mismo, ¿no? Y con esos deseos que es mejor civilizarlos, ¿no? Para que no nos dejemos llevar por los sentimientos, porque claro, muchas veces hay como una confusión, ¿no? Es creer que uno se tiene que dejar llevar por lo que siente, ¿no? Dejarse llevar por lo que siente, por lo que a uno le gusta, etcétera, es lo que hace el primitivo, lo que hace el niño, ¿no? Entonces es hacerlo conveniente para las relaciones, y a veces, claro, chocan nuestros deseos con la moral que tenemos de las cosas, con las tendencias, ¿no? Y claro, es un trabajo dominar todo eso en nosotros, ¿no? Hacernos seres civilizados, con esos valores en la humanidad, pues es todo un trabajo, no nacemos hechos, ¿no? Es un trabajo constante contra esas tendencias de nosotros mismos. Bueno, sí, me parece más interesante que después de esta pequeña pincelada, esta exposición así que os he hecho un poco para que entendamos cómo funciona nuestra mente, cómo es nuestra verdadera personalidad, ¿no? Y cómo hay una doblez en nosotros, que a veces se manifiesta en esos lapsus, en esos olvidos, ¿no? Y también en las relaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos. También que preguntéis y que bueno, que enseñéis algo que os parezca importante acerca de esa verdadera personalidad, ¿no? Si os parece. Lo preguntéis, ¿no? Que me uséis también para ver si podemos esclarecer algunas cosas, porque me parece que hay mucha información, hay muchas caras nuevas y bueno, es un acontecimiento importante descubrir que en todos nosotros hay inconsciente y que claro, que se manifiesta de maneras que no podemos controlar, ¿no? Así que bueno, si queréis preguntar, por aquí en la otra de la mano. Yo quiero preguntar, que ha hablado... Un poquito le vamos a pasar el micrófono para que... Mi pregunta es acaso del tema de cómo nos relacionamos con las personas y cómo actuamos ante ellas, con toda esta carga que tú has dicho que tenemos de nuestra vida pasada y circunstancias. Herramientas prácticas para el momento de, por ejemplo, que te enfrentas con alguien porque te ha caído mal la situación o la problemática de una situación se te va de las manos. Muchas veces te dicen que tienes que contar 1, 2, 3 o algo. ¿Tú cómo eso lo verías para cuando tienes un ataque porque existe la ira, existe ese momento de conflicto, que luego al momento te das cuenta que no va a ninguna parte, si es una pérdida, porque te puede incluso enfrentar a situaciones bélicas entre las personas? Yo te puedo decir que en ciertos momentos he actuado de una manera muy fuerte porque otra persona se ha estado fuerte conmigo. Entonces es un tira y afloja que luego no ha pasado nada porque no ha tenido que pasar. Pero yo podría haber actuado de una manera más política
como hacen los políticos que no tienen conciencia, ni tienen no tienen conciencia en el sentido de que no sienten nada, no tienen nada, pero cuando a ti te dicen con mala educación una cosa, pues tú te ves ofendido, pero tú sabes que no debes actuar igual que él. ¿Cómo tú te enfrentarías a esas situaciones? Porque yo la verdad prefiero dejar pasar la situación que enfrentarme de una manera, porque cuando me enfrento, pues la verdad actúo de una manera fuerte, igual que la otra persona. No sabría yo hasta qué punto soportar que esta persona me insulte y yo pase de la situación, porque de hecho vi una película hace poco del estrés en la carretera, cómo lleva a unas situaciones que son tan simples como dejar pasar a esa persona y por cabejonada pues no la deja pasar y ocupa 2 carriles sin darte cuenta, y te das cuenta que esta persona transforma esa situación y tú ni te das ni cuenta. Bueno, pero ahí está la cuestión, lo ha dicho muy bien, ¿no? No es sin darse cuenta, ¿no? Esas tendencias están en nosotros. Y claro, hay situaciones difíciles en la vida donde el otro puede ser un provocador o te pueden insultar, pero claro, es lo que uno hace con eso. Si uno se va a poner al mismo nivel, si uno se va a dejar llevar por esas pasiones infantiles, acaba uno matando al otro. Pero claro, la cuestión es, ¿por qué eso me afecta a mí? ¿Qué ha despertado en mí? ¿No? Porque situaciones conflictivas te pueden pasar en tu vida, pero la cuestión es cómo uno reacciona. A veces uno reacciona como ese niño de 3 años frente a la situación del padre que le dice que no. Es decir, vamos transfiriendo en nuestras situaciones de la vida cotidiana muchas veces formas de reaccionar que son más primitivas y más infantiles. Es como si despertara, es como si uno se fijara en esa forma de reaccionar que no es conveniente. No es conveniente porque te puede llevar, claro, a algo peor, ¿no? A no respetar la ley, claro. Es un efecto contagio. Si uno se deja llevar por esa situación porque el otro esté de una determinada manera, es como los niños. Si nos comportamos como... ¿Qué hace un niño cuando tiene ira? Pues uno le intenta tranquilizar, intenta elaborar con palabras. Claro, muchas veces esa ira tiene que ver, o esas manifestaciones en las personas que tenemos, ¿no? Tienen que ver con cosas que no podemos elaborar a través de la palabra. Y reaccionamos en forma de ira. El niño no tiene palabras y pone lloro, patalea, pero porque no puede elaborarlo simbólicamente, no puede traducirlo en palabras, no puede poner nombre a lo que le pasa. Pero muchas veces el adulto patalea como un niño, reacciona como un niño, o incluso en lugar de poder elaborarlo con palabras, a veces lo escenifica en el cuerpo. Es decir, que es algo complejo que en la labor que se hace en psicoanálisis te ayuda a transformar esas posiciones que uno tiene de reaccionar ante sí mismo, ante la realidad, y a poder reaccionar de otras maneras que no sean tan perjudiciales para la persona. Porque si uno, cada vez que alguien le insulta, a saber ese insulto con qué está relacionado, ¿no? Y qué le activa a uno y por qué reacciona así. No, uno no se puede dejar llevar por la furia o por las pasiones. Es que está el principio de realidad que te dice, va a venir aquí la ley y te va a marcar, ¿no? Eso ha de estar interiorizado en nosotros. Si no se deja llevar por eso, es como estamos todavía en un plano más incivilizado en ciertas situaciones, ¿no? Y es eso, aprender, que no es de manera consciente, sino que tiene que ver con eso, con el análisis de cada uno, que se despierta en uno en eso. Y era mi narcisismo, ¿no? Porque esa reacción tan desmedida ante una situación con el otro, ¿por qué te comparas con el otro, ¿no? Y a veces es eso, es como si hubiera 2 primitivos peleándose por el territorio, ¿no? Cuando en realidad también la educación es una cosa grupal, ¿no? Estamos en un sistema, ¿no? En una sociedad donde ha de primar el hecho de ser civilizado. Tenemos que ayudar también a que eso sea posible, ¿no? Y ha nombrado el gobierno, ¿no? Etcétera. A veces echamos balones fuera, ¿no? Que la realidad, que el mundo, pero tenemos que empezar por nosotros, por transformarnos nosotros, construir nosotros
esa parcela de realidad que nos permita vivir mejor. Porque claro, no es lo mismo relacionar de manera violenta que elaborarlo a través de palabras, ¿no? O de apartarse de ciertas situaciones. Es que claro, lo interesante que nos dice el psicoanálisis es que a veces uno se pone en el centro de la cuestión, que lo que a uno le pasa tiene que ver con su deseo, aunque lo rechacemos, aunque nuestra conciencia lo rechace. A veces se producen situaciones donde el deseo de uno está implicado, siempre está implicado nuestro deseo. Sí, me has contestado bien, pero resulta de que ¿qué utilizo yo en ese momento? O como bien has hablado del olvido, mucho del olvido y de la no conciencia. Existen mecanismos también de conciencia plena y está en el momento, que cosa que a veces se nos olvida. Lo que está bien caracterizado es que muchas veces dice, bueno, esto me va a llevarme un delito. Entonces te haces cargo de que esa situación no lo vale, porque eso es un instante y ese instante pasa. Dentro de 3 minutos ya pasó ese instante. Pero en el psicoanálisis, como tú estás hablando, ¿qué participa el psicoanálisis para estas situaciones? Bueno, te ayuda a conocerte y a transformar ciertas tendencias en ti, que como bien dice, hay veces que hay cosas que se le escapan a uno, que reacciona de manera que dice, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Cómo me ha podido pasar esto? Y el psicoanálisis te ayuda a conocerte y a transformar esas posiciones que tiene en ti de reaccionar para que no te pase de esa manera o la puedes elaborar de otra, porque es como algo, como un imán que uno tiende a ponerse en esa situación, como si repitieras patrones sin darte cuenta. Es que claro, a veces queremos conciencializar las cosas, queremos controlarlas, pero no damos cuenta de... Por eso es interesante la charla que he traído, los lapsos y los olvidos, porque aunque lo quieras controlar, la palabra te va a salir sin darte cuenta. Es como si tú quieres contener una presa de agua que tiene mucha fuerza y fueras taponando. Alguna grieta te va a salir por algún lado. Si no es por aquí, te va a salir en otra situación. Es decir, el problema o lo que tú sientes es parte de algo que llevas tú en ti mismo y que sale sencillamente, pero luego el comportamiento tiene que estar lógicamente adaptado a la asociación grupal o a la sociedad. El comportamiento está regido por un pensamiento. La manera de comportarse que uno tiene, por eso transformar el comportamiento desde fuera no sirve. El comportamiento parte de una forma de pensar. Uno tiene una forma de pensar las cosas y reacciona conforme a esa forma de pensar. No, por ejemplo, los celos, ¿no? Los celos hablan de un deseo o de un sentimiento de posesión del otro, ¿no? Entonces, dependiendo cómo uno piense las cosas que se ven en la realidad, pues se va a comportar de una manera o de otra. Entonces no es cambiar el comportamiento, es desde dónde parte la forma de pensar que uno tiene va a producir su realidad, va a producir las relaciones que tiene. Vale, muchas gracias. Eso es transformarse uno para que le puedan pasar otras cosas. Sí. Va a preguntar por aquí y ahora por aquí. Yo pienso que este señor lo que quiere es que le ayude al mecanismo de utilizar para cuando tiene esa situación. ¿Qué mecanismo? Creo que este señor quiere saber el mecanismo que puede para ayudarle a llevar esas situaciones límite. ¿Qué mecanismo tú le dices? Pues piensa en esto o en otra cosa, o piensa, yo qué sé, en un parque bonito o en un jardín con flores. Pero entonces pero no te transformas, es una manera superficial de resolver las cosas. Porque es como que desvías tu atención, pero al final tú no te has transformado en nada. Si Psicoanálisis te propone un trabajo para transformar esas tendencias que hay en ti y que puedan ser otra cosa. Pero claro, muchas veces queremos trucos, fórmulas para vivir que no nos sirven de nada. Porque a una persona le puede servir, pero a otra no. O te puede servir en una situación determinada y en otra no. Hay que transformar esas tendencias en uno que le llevan a situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, hablar de trucos, la vida no hay recetas, ¿no? Si uno quiere los trucos para las recetas para la vida, no hay. No hay, porque cada uno tiene que, en su forma ahí se va a ver cómo piensa, ¿no? Si una persona reacciona así,
la persona puede ser un poco narcisista, ¿no? O sea, deja llevar por su instinto primitivo, ¿no? Y eso es lo que hay que transformar, ¿no? Que se hace en un trabajo psicoanalítico, ¿no? ¿Cómo se va transformando esas tendencias en el niño? En un trabajo. Y claro, de nada le sirve a uno decir haz esto, haz lo otro, a cada uno le va a servir una cosa diferente. Lo que me sirve a mí ahora, a lo mejor no me sirve dentro de 2 días. Lo que me sirvió en un momento dado, no. Lo que te ayuda el psicoanálisis es reaccionar de manera más adecuada, estar preparado para ciertos acontecimientos en tu vida que vas a reaccionar de manera diferente, porque ya en ti se ha transformado algo. Si nos quedamos en lo superficial, vamos a ir repitiendo todas esas situaciones en nuestra vida y no vamos a reaccionar de manera diferente. No hay un trabajo de transformación en nosotros, ¿no? Por ahí estaba que no me levanta. Voy empezando a ver si me verá. Sí. Yo quería saber si resulta útil estas clasificaciones que hay de tipos de personalidad o eneatipos, con vistas a conocerse un poco mejor, si decir, pues encajo en este perfil y por esto me pasan estas cosas, por esto reacciono así, este sería el... bueno, partiendo que sí es un poco útil para conocerse. ¿Y qué respondería? A ver, siempre clasificarse y etiquetarse y decir yo soy así. Bueno, pero partiendo de que te ayude a conocerte mejor, de decir, Sí. bueno, pues mira, me pasa lo mismo que esta gente y tal. Lo que Pues, pasa es que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, ¿no? Somos similares, pero diferentes. Muchas veces cuando hablamos con otras personas nos damos cuenta que no somos tan raros. Que a todos más o menos nos movemos en ciertos aspectos, ¿no? Unos un poco más que otros, pero a todos nos pasan casi las mismas cosas. ¿No? Lo que pasa es que muchas veces uno se aferra a una etiqueta, a una personalidad fijada, como si fuéramos una fotografía y dice, no, es que me pasa esto porque yo soy así. Pero eso es una manera de no querer trabajar aspectos nuestros que requieren que nos transformemos. Hay situaciones en la realidad que nos dicen, por ahí no va. Necesitas una transformación para poder convivir con esa persona. No es que yo soy así. Si tú vas, yo soy así, tú eres así en tu familia. Ahora en el mundo te toca transformarte, si no, no hay quien te aguante, ¿no? Entonces, muchas veces corremos el riesgo de querer ponernos etiquetas y eso no te transforma en nada. Te hace ponerte una pegatina en una etiqueta y vas con esa etiqueta a todas partes. Muchas veces se etiquetan a los niños, le dicen, este niño es así. Y ahora, como es así, pues tiene un lugar ya en la familia, tiene ya un adjetivo que le define. Pero claro, no es así. No tiene la capacidad de transformarse, ¿no? Y a veces eso, utilizamos etiquetas de personalidad o estereotipos o lo que quiera llamarse, para aferrarnos a que yo no voy a cambiar, ¿no? Porque cambiar requiere eso. Hay veces que uno es tímido cuando la ocasión lo requiere, uno tiene que ser extrovertido cuando la ocasión lo requiere. A veces uno dice que es miedoso, pero en realidad está encubriendo una sintomatología, algo que uno no puede afrontar de la realidad, ¿no? A veces normalizamos cosas que no deberíamos de normalizar, que nos están limitando en nuestra vida. ¿No? Hay ocasiones que requieren que uno tenga que espabilarse, que tenga que transformarse, si no te quedas como el niño pegado a la madre. Sí, muchas gracias. Sí, por aquí delante, por allí y por Buenas tardes. ahí. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero a mí me gustaría responderle a este señor si se me permite, Sí. porque este hombre ha pedido un mecanismo y yo conozco un mecanismo que me funciona muy bien. A ti. A mí. Y a lo mejor le funciona a él también, entonces, pues, si le puedo ayudar. Él ha comentado que hay circunstancias en la vida cuando uno discute, cuando uno está en el coche, cuando le joden, cuando le pasa algo y entonces sale el monstruo. Entonces, yo lo que le aconsejo es que él practique el perdón. Cuando te pase algo de esas características, lo que tienes que hacer es perdonar, porque cuando perdonas, el monstruo desaparece. Ya el monstruo se va. Si te están discutiendo, te están diciendo algo y tú lo que haces es mirarlo y perdonarlo, cuando se te meten o va en los dos carriles o va en el carril de la izquierda y no se quita y tú lo que haces es perdonarlo, el monstruo automáticamente desaparece. Perdón, ¿y creéis que perdonar algo que te hace, eso es como poner la otra mejilla, ¿no? ¿No? Perdonar algo que te han hecho que está mal, es una buena forma. Entonces parte de la cabeza. Parte de la cabeza, No hay ¿no? que irse al extremo, ni partirse la cabeza, ni perdonar cualquier cosa, ¿no? Le das una tortita o te caga en su madre o algo, o le perdonas.
tienes los dos caminos, el camino del monstruo o el camino del perdón. Bueno, tú conoces dos caminos, pero a lo mejor hay más. ¿Cuáles? A lo mejor tienes que descubrirlo. Claro, yo esta es mi Tienes que opinión. producir esos Esta caminos, sería mi opinión. Esto es lo que le quería comentar, ¿no? Y la pregunta que yo tengo es una cosa que usted ha comentado antes que me gustaría que ampliara, y es con respecto a los eventos traumáticos. Usted ha comentado bueno, ha puesto un ejemplo en el cual el evento traumático se olvida. Y yo creo que los eventos traumáticos en realidad lo que hacen es que se afianzan, y el evento traumático lo que hace es recordarlo mucho más, precisamente porque es un evento que a uno le ha afectado. Entonces me gustaría si pudiera extender eso en el sentido de si hay más probabilidades de que un evento traumático se quede afianzado o en realidad es una excepción de la regla, y la mayoría de las veces un evento traumático lo que produce es que produzca olvidos o que uno no se acuerde, etc. Yo, en mi opinión, pienso que un evento traumático lo que hace es que se te queda grabado y no se te olvida, y te recuerdas todo perfectamente. No que se te vayan a olvidar cosas de una cosa que te ha producido un shock. Me gustaría si pudiera ampliar eso. Sí. Te voy a poner como un ejemplo de parto en las mujeres, ¿no? Si la mujer que ha tenido un hijo, ¿no?, que ha hecho un parto natural, que ha sido muy doloroso para esa persona, si recordara esa situación o ese dolor, no volvería a atravesar esa situación del embarazo, ¿no? Es decir, que una cosa es lo que uno opine y otra cosa es cómo funciona nuestra mente. Sí que es cierto, tenemos que tener en cuenta que nuestro psiquismo está en una continua batalla con diferentes aspectos de nosotros, ¿no? Y claro, hay aspectos en nuestra vida que sí que es cierto que suponen un shock para nosotros, ¿no? Y hay aspectos de nosotros que por la cantidad tal vez lo vamos a recordar, pero hay otros que no, que lo vamos a olvidar precisamente porque tendemos a no tener displacer, ¿no? Al placer, a tener el mínimo tensión posible. Pero claro, Freud nos decía que era muy interesante para que veamos lo de la teoría del trauma, cómo Freud transformó esa teoría que antes se creía que las cosas que a uno le pasan en el presente es por algo traumático del pasado, y se creía que había que ir al pasado, a esa escena que había sido tan impactante para la persona, y ahí como que había un afecto que no se había digamos, desahogado en ese momento, y que por eso a uno le pasaba lo que le pasaba. Él partió de esa teoría, pero descubrió que no hay teoría del trauma en el sentido de que no hay nada del pasado que me haya llevado a mí a ser como soy. Incluso averiguó que no es tanto una experiencia, sino es incluso cosas que hemos fantaseado, son como lugares que pasamos todos y que tienen que ver con el lenguaje, con situaciones que no todo el mundo vive de la misma manera, aunque son situaciones semejantes, ¿no? Pero que unas personas van a reaccionar de una manera y otras personas de otra, pero que la base está en todas las personas. Entonces hay acontecimientos, nos dice que el único trauma es nuestra llegada al lenguaje, porque no hay ningún acontecimiento en sí que nos diga esto es traumático para todas las personas. Para cada persona va a ser diferente. Es como uno elabore esa situación. Muchas veces es cuestión de cantidad. Es como cuando vamos conduciendo, ¿no? Si uno va alerta y recibe un impacto, si estás alerta, no va a ser... Hay el estrés postraumático, ¿no?, que habla de esa situación en la que uno recibe un impacto cuando no se esperaba algo. Claro, ahí vemos que la persona incluso lo va elaborando a través de los sueños, ¿no? A lo mejor no se acuerda durante el día, pero en el sueño acontece otra vez esa situación que ha sido traumática para la persona. Es una manera como de elaborarlo. Pero claro, vemos que muchas veces es una cuestión de cantidad. A veces, incluso dice que cuando hay alguna herida en ese accidente, es como que por ahí no está esa huella tan traumática en la persona. Es decir, que la teoría del trauma no es tanto lo que a uno le pasa o algo del exterior, sino es como una reacción ante eso. Entonces hay situaciones que uno sí va a recordar, pero lo que me refería a los recuerdos encubridores es que muchas veces nuestro aparato psíquico funciona tendiendo a evitar cosas que nos han producido dolor. Si nos acordáramos de todo lo que nos ha producido, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Intentamos eliminar
lo que ha sido displacentero para la persona, aunque hay cosas que por cantidad sí se quedan en la huella en nosotros. Pero lo que quería deciros con los recuerdos encubiertos es que a veces nos acordamos de cosas que son diferentes porque ocultan o tapan cosas que han sido más traumáticas para nosotros, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un caso donde hablaba en una situación de un poeta que había, en esa situación infantil, había tenido un hermanito pequeño, ¿no? Y había una situación de celos, ¿no? De hostilidad, y no recordaba que su madre estaba embarazada. La única imagen que tenía era su madre quitándose el corsé cuando venía de la calle en el espejo. Y ese recuerdo encubría esa otra situación que rechazaba, que tenía que ver con el nacimiento de su hermanito, ¿no? Es decir, que uno cree que las cosas son de una manera, pero luego viene la ciencia y nos dice, no, nuestra mente funciona de tal manera, ¿no? Nos dice que hay cosas que tendemos a olvidar y otras cosas que sí que se van a quedar más fijadas, pero que están asociadas con otras, ¿no? Hay cosas que uno dice que son traumáticas, pero no exactamente a esa escena. Es que esa escena te va a recordar a otra que está reprimida. Se te queda fijada esa escena, pero esa escena, la ves, a lo mejor no es tan importante. ¿Por qué se te ha quedado tan grabada esa escena? Porque te remite a otra que sí que es más significativa para ti y que tendemos a olvidarla. Incluso vemos en la niñez, hay un periodo que se llama periodo de latencia, donde todos esos afectos, tenemos la imagen de que el niño es feliz y que no le pasa nada, pero en esa época de la infancia pasan un montón de cosas, ¿no? Ese amor en la madre, viene el tercero que es el padre, los hermanos, hay hostilidad, celos, no se van forjando toda la afectividad, todo ese caldero en el niño. Y llega un momento en que vemos que incluso en ese periodo de desarrollo los niños lo olvidan todo. Hay como un periodo de latencia, donde toda esa afectividad, flor de piel, todas esas circunstancias, es como si se olvidara. Y ahí es donde se forja nuestro inconsciente. Incluso hay un periodo donde el niño está como parece que se le olvidan más las cosas, ¿no? Y hay un periodo más de represión ahí. Entonces, por eso muchas veces no recordamos muchas de las cosas que nos han pasado de pequeños. No porque es una cosa estructural, ¿no? Es decir, que hay cosas que no nos acordamos. Incluso nuestra mente está ya muy elaborada, ya puede elaborar muchas cosas, pero hay partes que olvidamos. ¿Por qué? Porque se refieren a aspectos importantes que tienen que ver con toda esa afectividad del complejo de Edípo, de la hostilidad, la ambivalencia afectiva, los deseos, ¿no? Todo eso que se forja ahí. Entonces, por eso Freud nos dice que lo único traumático es nuestra entrada al lenguaje, es pasar de ese animal que somos a ese ser humano. Y ahí cada uno va a tener fijado ciertos aspectos, pero que hablan de algo común en todos nosotros. Y que es nuestra entrada al lenguaje, cómo nos civilizamos, cómo renunciamos a nuestros deseos primitivos y accedemos a la civilización, a convertirnos en seres humanos civilizados, ¿no? Ese es el mayor trauma para el ser humano, pasar ese pasaje, ¿no? De ese animal a ese ser civilizado. Entonces Freud descubrió eso, creía que había algún trauma sexual, alguna cosa que le había pasado de pequeña a la persona, y descubrió que no, que estaban las mismas fantasías en todas las personas, que no porque te haya pasado algo tú vas a desarrollar una enfermedad, ¿no? Que no se iba a la experiencia del pasado. Son cosas que tienen que ver con principios de todas las personas y es cómo nos civilizamos. Y eso, y una situación que recordamos especialmente va a estar enlazada a otra que tiene que ver con cosas con una verdad más profunda del ser humano, que tiene que ver con ese pasaje, ¿no? Con cómo renunciamos a esos primeros amores y cómo renunciamos a esa hostilidad, a esa ambivalencia, ¿no? Y bueno, nos toleramos, ¿no? Y aceptamos las diferencias, ¿no? Cómo nos podemos relacionar con otras personas. Sí, es que entonces, según lo que estás diciendo, nos tenemos que resignar a no amar a nuestros padres como quisiéramos amar. Yo no diría eso. Pero yo creo que de todas maneras a lo largo de la vida y del autoconocimiento, esa parte inconsciente la hacemos consciente y ese es el camino de la transformación. Yo creo que después de Freud han venido otras escuelas basadas también en psicoanálisis que avanzan un poco más allá de lo que es el puro instinto y que
Y otra cosa, quería decir, respecto a lo que han dicho antes, en la vida es verdad que hay momentos en los que sale ese efecto, ¿no? de responder de la misma forma que el otro nos trata o nos habla en una situación conflictiva, pero como él lo ha dicho antes, yo creo también que esa muletilla del perdón es como es lo que nos separa realmente de ese instinto animal, ¿no? de la agresividad y del poder hacer y transformar la sociedad y la convivencia. Vale. Frente a la primera pregunta del amor a los padres, claro, el psicoanálisis nos dice que es que no tenemos que querer a nuestros padres, que claro, hay que aceptar, lo que nos dice es que tenemos que aceptar a nuestros padres reales. Y muchas veces es esa imagen o esa ilusión que uno tiene de hay un conflicto con esa primera figura amorosa porque uno sigue pensando en esos ideales y no acepta a los padres reales, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con ese olvido, esa latencia, es que esos primeros deseos que hay en el niño, esas primeras tendencias, tienen que ver con toda esa complejidad de ese primer objeto de amor que es la madre, que es esos deseos que son más primitivos y que luego aparece el tercero, que es la hostilidad. Es decir, en todos nosotros va a estar esa hostilidad, esos deseos que son prohibidos, que tiene que venir la ley a decir no, que esto no, y esto es más conveniente. Es decir, la civilización tiene que ver con sustituir esas primeras tendencias, esos primeros amores, por otras personas, por esas tendencias primeras que tenemos y transformarlas en otras cosas. Pero eso va a estar latente en nosotros. Entonces eso se va a reflejar en nuestra vida cotidiana. Es decir, cuando uno tiene un jefe, la relación que tengamos con el jefe muchas veces tiene que ver con esa relación con la autoridad, que tiene que ver con aceptar la ley, con no aceptarla. No es para que nos quedemos fijados en esa experiencia con nuestros padres, porque sería algo muy superficial, ¿no? Quedarnos con la relación que tenemos de nuestros padres, sino es lo que yo diga de esas relaciones. Es como en nosotros se instaura esa ley, ese no, ese principio del placer que te dice que hay cosas que no son convenientes y que ahora te conviene introducir la realidad, lo que es más conveniente para ti. Entonces es aceptar esa ley y que hay ciertos deseos que no se pueden llevar a cabo, que hay que transformarlos, ¿no? Y que te van a llevar por un camino más conveniente. Si siempre hiciéramos lo que nos diera la gana, como tendría el primitivo o el niño, hay que ponerlo en dique para que no llegue a hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, por eso es una manera de educarlo. Ahora, lo que he dicho de hacer consciente lo inconsciente, ahí discrepo, ¿no? Porque entonces eliminamos que hay una complejidad en nosotros. Una cosa es la parte consciente nuestra y otra es la parte inconsciente, que conviven ambas. Es decir, hay en nosotros un ello, un caldero de pulsiones, luego está el yo, que media entre ese policía interior que es la moral y la realidad. Y siempre va a haber, es como un mediador entre todas esas instancias que hay en nosotros. Entonces, claro, el inconsciente no lo puedes hacer consciente porque no tiene nada que ver con algo que tengas que buscar y sacar a la luz, sino que el inconsciente va a formar parte, se va a ver en nuestros sueños, se va a ver en nuestra realidad, en las tendencias que hay en nosotros, los lazos, los olvidos. Esa es la vía regia del inconsciente. El inconsciente es nuestro motor, es el desear, es lo que nos permite seguir vivos. Y claro, dependiendo cómo me relacione con esos deseos y con la realidad, voy a producir una realidad u otra. Pero claro, no es hacer consciente lo inconsciente, porque lo inconsciente forma parte de nosotros. Hay una verdad nuestra que nunca vamos a sacar a la luz, porque ni en los sueños, ¿no? Los sueños se disfrazan, nuestros deseos se van a disfrazar y se va a producir el sueño para no saber de esa verdad que hay en nosotros, ¿no? Entonces, hay una imposibilidad, es como si dijéramos una lucha entre una ballena y un oso polar, son diferentes planos, ¿no? Por eso es importante esa interpretación psicoanalítica, ¿no? El trabajo que hace el psicoanalista para escuchar el inconsciente de la persona, ¿no? Para producir el inconsciente de esa persona. Entonces, lo que pasa es que dejarme llevar también por el tiempo, por creer que porque el psicoanálisis es una teoría muy joven, nació en 1900, tiene menos de un siglo. Y es una de las ciencias más modernas porque te hablan del concepto de inconsciente.
Y eso ha revolucionado tanto el arte como la creación, como pensar el ser humano, la salud mental, que ha ofrecido una amplitud impresionante, ¿no? Para ayudar a conocernos a nosotros, ¿no? Veo que tienes un estudio teórico de algunas otras disciplinas, ¿no? Y que sería interesante, pues bueno, compartirla, ¿no? Y que también conocieras esa parte del psicoanálisis, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Sí, por aquí y por ahí. Pues, buenas noches y bueno, ante todo agradecerle la charla que ha estado muy interesante. Primero para mí, la primera vez que la oigo y un placer. Gracias. Y luego, por otra parte, han hablado aquí de algo interesante que me parece el perdón. Y yo quiero decir que estoy de acuerdo, pero sobre todo con el autoperdón. Primero me tengo que perdonar a mí mismo para poder perdonar a los demás. Si yo me perdono a mí mismo, van a haber entrado en conflicto o haber entrado en una situación que es bélica, pues a lo mejor en otro momento podré perdonar a los demás. Estoy de acuerdo en eso. Bueno, pero la pregunta que yo iba a hacer era con respecto a lo que dijo usted al principio de la conferencia quizás, y era que el comportamiento se daba antes en relación al pensamiento, ¿no? Primero el pensamiento y después el comportamiento. Entonces yo le quería preguntar, cuando unos pensamientos se instalan en nuestra mente y nos provocan un comportamiento, esos pensamientos a veces llegan a ser obsesivos y se genera un conflicto con respecto a lo mejor a otra persona o una situación, llegan a ser obsesivos. Mi pregunta es, ¿el psicoanálisis da herramienta o aconseja quitar esos pensamientos con técnicas y no sé, hacerlo desaparecer de la mente, o quizá indagar en el subconsciente y ver por qué esos pensamientos obsesivos aparecen en nosotros? Gracias. Gracias, muy interesante esa pregunta, porque claro, lo que el psicoanálisis nos viene a traer es que hay una apariencia de las cosas. Ese pensamiento obsesivo ya es una elaboración, como el sueño, de un conflicto en la persona, y por eso aparece ese pensamiento que se le impone. Es decir, tiene un sentido, un significado, habla de otras cosas de lo que aparentemente es esa idea que no se le impone. Es un tema muy interesante que podemos tratar para la próxima. Para la próxima vamos a hablar de las obsesiones, porque es un tema también interesante y que vamos a ver que hay otra complejidad en un pensamiento obsesivo, ¿no? Y que va a hablar de ese conflicto que también hay en la persona y que se va a escenificar a través de ese pensamiento que uno se le impone, que tenemos que pensarlo como un sueño. No es esa idea en sí, sino que esa idea tiene latencia de otras cosas. Es una elaboración de otras cosas, como el sueño, que está todo transformado, ¿no? Hay una película, una elaboración. Las obsesiones también es una elaboración de temas importantes en la persona que tiene que ver con el conflicto entre la moral, la sexualidad, la hostilidad, ¿no? Que va a acontecer, ese pensamiento obsesivo que se le impone, ¿no? Y bueno, con referencia a lo que ha dicho del perdón, muy interesante también lo que habéis comentado acerca del perdón, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces si uno no puede ni a sí mismo perdonarse, ¿no? No puede aceptarse a sí mismo, ¿cómo va a querer perdonar a los demás o aceptar a los demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con la cuestión del perdón sí que sería interesante para otra charla, porque, claro, hay aspectos que hay cosas que también a veces uno perdona, pero que es como si uno diera permiso para que se volvieran a hacer, ¿no? Es decir, el perdón tiene que existir si también de la otra parte hay una pedida de perdón, ¿no? Y claro, si no, uno se convierte en un masoquista a veces, ¿no? Poniendo la otra mejilla. Te perdono, pero vas poniendo la mejilla, ¿no? También es un criterio, ¿no? Cuando yo digo perdonar a los demás, no estoy diciendo, Pepito, perdóname, sino perdonarlo de verdad para sentirme bien yo, para sentirme bien, o sea, perdonar esa situación. Lo que ocurre es que eso es muy difícil, eso es muy difícil. Es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Cuando uno tiene mucho daño es muy difícil, pero el perdón es decirle, mira, perdóname, eso no es el perdón para mí, es mucho más. Mejor no, dice el poeta, ¿no? Mejor no vivir con odio ni con rencor, ¿no? Olvidar y para adelante, ¿no?
¿no? Porque al fin y al cabo, ahí al final se termina uno envenenando, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que separarse de ciertas relaciones que también hablan de nuestras tendencias, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, decía que el primer guantazo, si no lo ves venir, no es culpa tuya, el segundo sí. Entonces el perdón, a veces... Es que es un tema complejo, porque claro, tenemos que ver que también las cosas que nos pasan, hay una tendencia también en nosotros a estar en el centro de esa cuestión. Entonces, es un tema así complejo que también daría para otra charla que vamos a hablar. Vamos a hablar. Voy a apuntar. Por allí, ya la última por allí. Yo quería preguntar sí. Si tiene alguna relación los deseos insatisfechos de un niño en los 3 primeros años de vida con que un hombre ya hecho y derecho pues le dé un beso no consentido a una futbolista famosa. No he entendido muy bien la pregunta. La verdad. Pero no podemos culpar al pasado. Perdón, ¿eh? Me parece importante la manera de plantearla, ¿no? Porque es como uno no puede justificar ciertas acciones porque me ha pasado esto, porque he tenido un padre así, o porque me ha pasado tal cosa en mi infancia, ¿no? En mi vida actual, ahí veo cómo me relaciono con los límites, cómo me relaciono con el otro, ¿no? Ahí es donde voy a mostrar si acepto la ley o no la acepto, ¿no? Y en ese caso también sería interesante para dar que hablar para otro encuentro, ¿no? Así que, bueno, la última pregunta y ya para la siguiente vamos a hablar... La penúltima, de manera de pedir la voz. Bueno, yo quería agradecerte la sesión, decir que, bueno, han hablado de los enneagramas, yo creo que hay 8.000 tipos diferentes de personalidad en el planeta, incluso nosotros mismos somos diferentes durante nuestra vida, vamos evolucionando. Respecto a la manera de responder entre el conflicto y el perdón, hay mucha variedad, no podemos limitarnos solo a 2. Y el último comentario, que era a propósito de los eventos traumáticos, que hay de mucha diversidad, algunos de aparición súbita, otros más progresivos, otros más mantenidos, otros limitados, pero que también es la manera que tenemos de responder a esos eventos, porque lo que en un momento dado te puede parecer algo muy duro, que te diagnostiquen un cáncer, una enfermedad invalidante, etcétera, etcétera, hay gente que con el paso del tiempo lo considera lo mejor que le ha ocurrido, porque su vida cambió, la manera de enfocarlo, sus prioridades, la manera de reaccionar. Entonces, bueno, pues que cada uno tiene su forma de reaccionar a los eventos traumáticos y todas son respetables. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo diría que si uno tiene que generar un cáncer para darse cuenta de cómo es su vida, claro, es que ¿para qué utilizamos las cosas, no? Y también, claro, que no tengamos que necesitar enfermar para hablar de ciertas cosas, ¿no? El psicoanálisis te ayuda a poner en palabras, para que no tengas que enfermar para hablar de lo que te pasa en tus relaciones o en tu propia vida, ¿no? Porque a veces es verdad que el cuerpo te pone un límite a ciertas cosas porque uno, en esa complejidad que tenemos, es difícil simbolizar ciertas cosas. Hemos hablado de ese mecanismo de la represión, ¿no? Donde uno en el cuerpo va a escenificar muchas cuestiones psíquicas que le pasan, ¿no? Y que tienen que ver con sus relaciones, que tienen que ver con su vida, con sus deseos, y que no hay que llegar hasta ese punto para elaborar ciertas cosas de su vida, ¿no? Por eso es importante el psicoanálisis, que te ayuda a elaborar cosas de tu vida para que no tengas que enfermar para hablar, ¿no? Porque al final es eso, la enfermedad habla de cosas que están relacionadas con la vida íntima de la persona, ¿no? Entonces, es interesante esa pregunta. Bueno, última pregunta, por favor. Sí, no es una pregunta, es una especie de aclaración. Una especie de aclaración. Vamos a ver, aquí ponemos como muy interesante lo que es la ciencia. El psicoanálisis lo consideras una ciencia, yo no lo considero tal, pero bueno, lo aceptamos pulpo como animal de compañía y ya está. Primera cosa, navaja de Ockham. La solución más fácil, posiblemente, sea la verdadera solución. A raíz de eso, claro que hay métodos para solucionar cosas.
Hay miles de métodos, no uno, hay miles. Precisamente la ciencia es la búsqueda de métodos para resolver problemas. Entonces, realmente hay formas de asumir o formas de resolver situaciones. No se puede decir que no hay formas de resolver situaciones. Claro que cada uno tiene que encontrar. Claro que las hay montones. Discrepo también del hecho de decir, eso es echar balones fuera. No, mire, en navegación, el punto número 1, cuando se traza un rumbo, no es trazar el rumbo, es saber dónde estás. Primero tienes que saber dónde estás. Y a partir de que sabes dónde estás, tienes que saber a dónde te diriges. Y después pones desde donde estás a donde te diriges un rumbo. Esa es la situación, y es una situación científica. Es un método científico, y es un método que ha funcionado. Tiene correcciones, pero ha funcionado. La ciencia funciona así. Y a mí no me pueden decir que el psicoanálisis no aporta soluciones. El psicoanálisis aporta soluciones. Igual aporta demasiadas soluciones en base a que se complica más de la cuenta y no opera en base a la navaja de Ockham, que es buscar la solución más fácil. La solución la encuentra uno. El psicoanálisis te proporciona esa dimensión para ayudarte a tú a resolver tu vida, no estar enganchado de esa cucharilla de mamá que el otro te aporte la vida y que te resuelva la vida. Te ayuda a tú buscar las soluciones. Y con respecto a lo que ha dicho de la navegación, es interesante, lo que tomar de ejemplo también, para reseñar que claro, uno tiene que reconocer el problema o tiene que dar cuenta de la realidad que está. Y ahí empieza a caminar o a tomar una cita para poder ir elaborando eso, pero si uno va ciego por la vida, y lo que hemos dicho, los lapsus, las enfermedades, los olvidos, ¿no? Y uno hace como si no fuera con esa persona, como si fuera casualidad, pues nuestro cuerpo habla, nuestros lapsus hablan, nuestras relaciones hablan, ¿no? Ahí es hora de ponerse en manos de un profesional que nos ayude a elaborar aspectos de nosotros y a poder nosotros ser seres independientes en el sentido de poder elaborar soluciones que sean convenientes para nosotros, porque hemos dicho que a veces repetimos clichés, repetimos formas de reaccionar ante ciertas situaciones de nuestra vida y de nosotros mismos que nos ofrecen dificultades e inconvenientes, ¿no? Entonces, hay otras formas de vivir que nos permiten elaborar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, el psicoanálisis nos aporta esas soluciones en el sentido de que nos ayudan a conocernos y a transformar aspectos de nosotros que, como vemos, somos complejos y a veces hablamos con el cuerpo, a veces hablamos de manera no adecuada, ¿no? A través de cierta sintomatología, porque hay cosas de nosotros que no sabemos, que tiene que venir alguien de fuera a través de ese pensamiento científico para interpretarnos y transformar esa verdad que hay en nosotros que se manifiesta de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Y bueno, con esto agradeceros vuestra presencia y que hayáis contribuido. Muchas gracias.